Arratsaldeon, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una semana más en este espacio de entrevistas. Hoy hablamos de la cultura con mayúsculas porque va a centrar nuestra atención durante la próxima media hora el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Con nosotros se encuentra su director, Javier Villar. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿cómo estáis? Bienvenido por primera vez a Tele7, que después de tantos años... Pues, sí, encantado de estar aquí. Lo mismo. Porque me habéis llamado, he venido corriendo. Eso también es verdad. Pues en el año 2014 el Museo de Bellas Artes cumplió 100 años. Sí. Forma parte de la historia de Bilbao y de sí. Vizcaya desde el punto de vista de una acepción más cultural. Pero el ciudadano desde un punto de vista más doméstico, y esta es la pregunta, ¿ha sabido valorar y valora la importancia de un museo como el de Bellas Artes? Pues mira, vamos a ver, esto como todas las preguntas un poco así que abarquen periodos largos, no es fácil de contestar en 2 palabras, pero voy a intentar resumir. El museo el año 2014 hizo los 100 años de apertura. El 2008 nosotros celebramos el de la creación. Entre el 8 y el 14 se constituyó el museo, o sea, hicieron colecciones, se buscó un sitio para exposiciones, etcétera. O sea, que en esos años pues lo que se estuvo es trabajando desde dentro, para abrir las puertas, efectivamente, el 2014. El museo, yo creo que desde el principio fue una institución muy bien acogida por los bilbaínos y por los vizcaínos. Ha sido muy visitada en en ese siglo, y muy querida además y muy protegida. No cabe duda de que había algo que quizá faltaba, y era que la incidencia en la trama social, en la trama económica, en la trama cultural incluso de la ciudad, pues era como un poco, estaba en segundo plano. En los últimos años a mí me parece que ha conseguido dar ese salto hacia una presencia más protagonista. Ahora es muy difícil que en una enumeración de las instituciones importantes de Bilbao, de las que forman parte de la trama de lo que se está cociendo en la ciudad, de su futuro, pues del turismo, de la transformación económica, etcétera, es muy difícil que no se cite el Museo de Bellas Artes, cosa que antes no ocurría. Pero, si me permite, ¿pero por qué? ¿Por el efecto tractor del Museo Guggenheim o por la personalidad propia del Museo de Bellas Artes? Bueno, yo creo que de todo ha habido, o sea, de todo ha habido. El Museo de Bellas Artes lo que ha sabido es responder a un reto. Es decir, que el Museo de Bellas Artes potencialmente era mucho más importante de lo que se suponía que era. Y al abrirse, al ser más conocido, al evolucionar en ese sentido, pues ha demostrado que tiene capacidad para evolucionar, lo que ha evolucionado incluso mucho más, porque tiene una gran colección, tiene una consideración muy grande por parte de otros museos y del mundo científico, no solo del Estado, sino también europeo, incluso internacional, y que por lo tanto es capaz de generar una política cultural pues más amplia de la que antes generaba. Por otra parte, no cabe duda de que el Museo Guggenheim ha ayudado en el sentido de que ha hecho pensar a las instituciones, que al fin y al cabo son las que, bueno, tienen la capacidad de definir los museos y otros equipamientos culturales, les ha hecho pensar que merecía la pena apoyar a los museos porque esos se podían convertir en tractores culturales, turísticos y en última instancia económicos. Entonces yo creo que eso ha permitido que el museo efectivamente sea más atendido, que se reconstruya, porque como se reconstruyó en el año 2000, ¿no? O sea, se hicieron obras y se convirtió el museo en una nueva realidad, ¿no? Más compleja, más amplia. ¿Qué parte del edificio le gusta más a su director, la nueva o la antigua? Desde el punto de vista arquitectónico. Desde el punto de vista arquitectónico, pues la verdad es que me gustan los dos, pero
El antiguo es un edificio verdaderamente bello, sobre todo en sus proporciones, ¿no? O sea, no es un edificio rompedor, porque, bueno, está hecho el año 48, y en el año 48 se habían hecho muchas cosas en el mundo, ¿no? Es un edificio, pues, muy conservador, pero tiene algo que verdaderamente es extraordinario, que es una proporción que sigue dando proporción a esa plaza. Es decir, en esa plaza en la que hay edificios muy bellos, la horizontal del museo es lo único que puede de verdad con la vertical del edificio de Iberdrola, y realmente entre los dos componen algo muy hermoso, y esa proporción que da el museo, esa altura, que nunca debería desaparecer, ¿no? O sea, es algo que verdaderamente es, bueno, roza lo sublime. Por si tuviera que preguntarle, ¿cuál es la función del Museo de Bellas Artes? ¿Cuál diría? ¿Exhibir las obras que tiene dentro? El Museo de Bellas Artes, como todo museo, yo creo que la función primordial es enseñar. Enseñar, pero no en el sentido educativo, o sea, no mostrar, sino educar. O sea, es algo, un potencial cultural tan grande a disposición de toda la población, que es como debe estar, que es verdaderamente, bueno, pues ahí está su grandeza, ¿no? Lo que hay que conseguir es que la población verdaderamente tenga los vehículos, tenga las posibilidades de acceso inteligente, porque ir a ver aquello así, decir, ya, eso es para pasar el rato, eso pues no tampoco merece la pena. Lo que tienes que hacer es ir asesorado o ir educado con educadores, con una visita guiada, etcétera, porque allí hay cosas que son maravillosas, que además es que lo bueno de la cultura es que te habla a ti mismo, ¿no? O sea, que si no está hablando de abstracciones tremendas, al final los pintores, los pensadores, los escritores, de lo que están hablando es del hombre, de sus conflictos, y esos conflictos, pues, en muchos aspectos, a pesar de que la historia se transforme y no sea siempre igual, pues hay elementos que, bueno, que se mantienen y que deben servir para que el hombre contemporáneo, cada vez que sea contemporáneo, porque eso de lo contemporáneo se pasa enseguida, sí. Cada vez que sea contemporáneo, sea capaz de utilizar lo que los antecesores han pensado, han escrito o han pintado, para que le sirva de algo, para que le sirva de tener una mayor lucidez en el mundo y con respecto a la realidad. Ah, no, pero eso es lo que se le puede pedir a un museo, claro, lógicamente. ¿Qué le vas a pedir a Velázquez o qué le vas a pedir a Rivera? Pues eso es lo que le pides y eso es lo que te da. Y eso es lo que hay que hacer entender y lo que hay que transmitir. Esa es la función más importante del museo. Por supuesto, para poder transmitir un mensaje tienes que conservar bien los objetos que tienen ese mensaje, tienes que estudiarlos, tienes que, bueno, que divulgarlos, que publicitarlos, es decir, que todas las funciones del museo están metidas en ese factor común, vamos a decir, ¿no? Pero el aprendizaje, la enseñanza, la transmisión de lo que contiene toda esta obra hacia la gente es lo que merece la pena. Antes de hablar de esas colecciones, de lo permanente y de las temporales, en estos años de crisis, ¿de qué forma ha afectado al Museo de Bellas Artes y de qué forma afecta al director? Y pongo como ejemplo los recortes en la cultura, sí, son evidentes como en todo lo demás. Bueno, para que nos hagamos una idea, nosotros los recortes en términos globales que hemos sufrido en los últimos, el descenso de gastos y el descenso de ingresos y tal rondan más del 35%. Eso ya da idea de que hemos tenido que apretarnos mucho el cinturón. Pero también es cierto que gracias a eso hemos aguzado el ingenio y hemos hecho ver como que no pasaba. No sé si se ha notado, pero hemos hecho todo lo posible para que no se notara. Las exposiciones que hacemos ahora pueden ser brillantes, y la han sido,
la exposición de Antonio López, que trajo tantísima gente, o la de Botero, por ejemplo, han sido exposiciones hechas en plena crisis, en el año 13, y con muy poco presupuesto. Sí. Antes podíamos hacer exposiciones con más presupuesto, la de Poussin, la del British Pop, por ejemplo, exposiciones caras, que ahora no podríamos hacer, pero de momento hemos ido sorteando esa dificultad, hemos ido ajustando muchísimo los gastos del museo, de todo tipo, y hemos conseguido que, bueno, pues que la programación, que es en donde más se puede notar esto, ¿no? Porque el museo tiene muchas más actividades, lógicamente, que la programación temporal, pero lo que más se ve es las exposiciones, ¿no? Y es a lo que acude el público. Bueno, pues hemos procurado que eso no se notara y que, bueno, pues eso, ingeniándonos como hemos podido, pues hayamos podido hacer exposiciones de tirón. Sí. Sin adquisiciones. Bueno, adquisiciones llevamos un tiempo que no hacemos, pues porque sí, tuvimos un recorte a la mitad, ¿no?, la capacidad de adquisiciones, y bueno, pues de momento pues no podemos adquirir, pero dentro de un par de años así esperamos volver a tener capacidad, pero vamos, llevamos tiempo sin hacer adquisiciones. ¿Y qué le gustaría adquirir en caso de que dispusiera del dinero? A mí me gustaría adquirir un Piero de la Francesca, pero me parece que va a ser imposible. Vamos, pero puestos a elegir, pues mira, elijo. Bueno, como no hay adquisiciones, pero sí ha habido muchas donaciones. Ha habido muchas donaciones. De hecho, el año pasado hemos tenido más de 1 millón de euros de donaciones. Y en los últimos años, desde luego ha habido, en los años que de los que yo puedo dar razón, hemos tenido como, por ejemplo, si hemos podido adquirir por unos 10 millones de euros, hemos tenido donaciones por unos 12, o sea que ha habido, hemos más que duplicado. ¿De particulares, de empresas, son donaciones de gente local? Mira, de todo, no, de particulares, de artistas, de fundaciones, por ejemplo, pues una de las más importantes donaciones ha sido la de Lipchitz, la fundación de Jacques Lipchitz, el gran escultor cubista, que nos donó pues 5 escayolas grandes suyas, pues porque habíamos hecho una exposición, ¿no? Y Lipchitz dejó en el testamento que aquellos museos tal. Esa fue una exposición una donación muy importante. Otra distinta, pues Valerdi, por ejemplo, pues donó la familia Valerdi 2.500 dibujos. No sé, ha habido un grupo de esculturas de Vicente Larrea que han sido también muy importantes. Hace poco José Tasende ha donado 35 obras de Nagel. No sé, vienen de todas partes, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo creo que eso es un síntoma de que el museo ha conseguido lo que le estaba diciendo antes, o sea, transmitir, romper hacia la sociedad una barrera de, vamos a decir, de indefensión. O sea, el museo ha demostrado ser una figura importante dentro de la trama social y demostrar que es una institución sólida en la que se puede creer, no solo aportando dinero por parte de las instituciones, sino haciendo donaciones por parte de los particulares. Es un fenómeno parecido, porque lógicamente tú no donas a un museo que no te ofrezca garantías, ¿no? Entonces, estas grandes donaciones son consecuencia de las compras, de que las instituciones han protegido al museo y lo han afianzado, sí, porque eso yo no sé si he dicho, pero verdaderamente esa consecuencia de que hablábamos antes del Guggenheim era, entre otras cosas, la más fundamental es que se haya pensado que los museos eran algo que merecía la pena. Sí, pero espero que no lo pensaran desde el punto de vista exclusivamente del turismo. Bueno, mira... Porque el Guggenheim parece que era el momento del tirón turístico y que había que apostar por él. Pero yo creo que, desde luego, el Museo de Bilbao no tiene ese perfil tan claro. Tiene un perfil que se relaciona más con la cultura propia, ¿no? Con la cultura que se ha generado en la propia historia, pero está bien
todo lo bueno venga de donde viene. Sí, lo habrá oído infinidad de veces, que el Guggenheim hay que ver el edificio y del Museo de Bellas Artes hay que ver el interior. Bueno, vamos a ver, eso no es cierto, eso no es cierto. Del Guggenheim hay que ver el edificio porque es una belleza. El edificio de Eri es un hito dentro de la arquitectura posmoderna, ¿no? Y de la arquitectura deconstructiva, o sea, eso es algo evidente, es una obra maestra. Pero las colecciones que exhibe el Guggenheim son colecciones al más alto nivel. O sea, ¿cuándo hubiésemos creído en Bilbao? De tan alto nivel que nos cuesta entenderlas. No, pero bueno, esa es otra cosa. Pero eso no es de... Eso, mira, a las instituciones culturales nos obligan a explicar cosas que tendría que explicar el Ministerio de Educación. Es que, o sea, claro, o sea, habría que venir educados a los museos. Estamos cumpliendo unas funciones que no nos corresponden. ¿Yo qué culpa tengo de que no se estudia a Shakespeare, ni a Cervantes, ni a Lope de Vega? A pesar de las lecturas del día del libro. Bueno, esas lecturas son pues una cosa absolutamente, no sé, que no irrelevante, ¿no? O sea, con respecto a unos planes de estudios que son demencialmente anticulturales. Entonces, es que es imposible pensar que nosotros podamos sustituir en parte, en una pequeña parte, porque no es nuestra función, pero es que eso, educación, lo tendría que tener resuelto. Bueno, esto es otro tema que ahí queda, ¿no? Y que realmente no soy yo el único, porque hay mucha gente que está, bueno, pues ya mesándose los cabellos constantemente por este asunto, ¿no? Entonces, no somos nosotros los responsables de que no se entienda, un arte que tiene más de 100 años, porque es que el pobre Picasso, pues nació a finales del siglo XIX, o sea que lleva muchísimos años viviendo y muchísimos años también muerto, o sea que estamos hablando de un arte absolutamente antiguo, estamos hablando de arte antiguo, estamos hablando del siglo XVIII casi, o del siglo XVIII antes de Cristo, cuando hablamos de Picasso. Entonces, ahí hay una disfunción que alguien será responsable. Alguien vamos a dejarlo en las autoridades educativas, sí, está claro. Exactamente. Sí. Yo señalaría en educación esto y los planes de estudio que se llevan desde hace muchos años ya, pues haciendo una verdadera, bueno, son unas verdaderas tropelías en la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya los museos podemos hacer lo que podemos en nuestros programas educativos. Ha citado a Picasso. El Guernica de Picasso estaría muy bien en el Museo de Bellas Artes. Estaría fenomenal. Sí, pero bueno, eso sí, que decirte que pide y no se te dará, o sea, que no. Eso es impensable porque también el Guggenheim lo ha solicitado, también Guernica y tal. Bueno, pero ¿cómo voy a decir que estaría mal en el Museo de Bellas Artes? Estaría fantástico, ¿no? Estaría bien y además aumentaría el número de visitantes, que por lo menos... Bueno, pues alguna alegría tendríamos. Ahora ya sabes que hacemos una exposición de Picasso y el Guernica en el contexto del Donosti 2016, hacemos en octubre una exposición, es una exposición que trata de los tratados de paz, de diversos tratados de paz, de la historia, y a nosotros pues nos toca este aspecto del Guernica y se va a hacer una exposición, no el Guernica va a estar, pero sí, dibujos preparatorios y óleos preparatorios del Guernica de Picasso, va a ser una exposición francamente interesante, ¿no? Sí, porque ¿cuál ha sido la que más más visitantes ha atraído? La de Antonio López. Antonio López, sí. La figura... Antonio López es una personalidad absolutamente que desborda todo esto, es de una popularidad extraordinaria, aparte de que es un gran pintor, o sea, no es un bluff para nada, es un gran pintor, pero además es que ha desbordado cualquier previsión de un artista. Entonces, bueno, pues él mismo, yo vamos comentando con él y te decía, mira, sí, aquí es verdad, o sea, Antonio tiene mucha conciencia de sí mismo, decía, los únicos 3 pintores que arrastramos gente, de verdad, aquí en el Estado, somos Sorolla, ¿cómo se llama? No sé de ¿cómo qué se llama? época, por El de Córdoba,
el que pintó a la mujer morena, Diego Romero de Torres, y yo. O sea, y es cierto, o sea, no hay otro pintor que tenga esa capacidad de atracción, y como lo demostró aquí en Bilbao, que fue una cosa extraordinaria. La segunda que más gente trajo ha sido la de Botero, bastante menos, o sea, te decir, con una diferencia considerable. Luego ha habido exposiciones espléndidas, como la del Bodegón Español, como Sorolla Zuluaga, etcétera. ¿Y la de ahora, Divino Morales? La de Divino Morales ha estado muy bien, pero no ha alcanzado no ha alcanzado esto, se acaba esta semana y no ha alcanzado los límites. Y fuera ya de lo habitual, la muestra de vestidos... Bueno, esa estuvo muy bien también, sí, la de vestidos del año pasado estuvo muy bien, sí, fue una exposición pues que trajo a lo mejor 75.000, 80.000 visitantes, pero las otras han traído, pues eso, 210, o sea que hay una diferencia. No, exposiciones de tipo medio, es decir, entre 75 y 100.000, pues ha habido muchas, la del British Pop que te he dicho y tal, pero verdaderamente no siempre, o sea, lo que sí es cierto es que no tiene por qué coincidir, de hecho no coincide, la audiencia popular de una exposición a la importancia cultural, ¿no? O sea, normalmente... Bueno, pues sí, se pueden equiparar, pero hay muchas veces que no. Poussin, por ejemplo, que es quizá la exposición que en la época en la que yo he sido director más se puede señalar, con más dificultad, el haber conseguido hacer un Poussin en España es imposible, o sea, que decir, el Prado no sabía cómo era posible que hubiésemos hecho esto, ¿no? O sea, pues porque realmente fue una especie de milagro que Pierre Rosenberg quisiera hacerla, cuando se lo propusimos, que se hiciera aquí, luego fue el Metropolitan, o sea que ha sido un poco el punto más alto de conexión internacional del museo, ¿no? Porque hay una ruta como se hace con los teatros, no, una exposición puede haber, y luego pasa sí, a otra. Hay algunas que sí, pero normalmente nosotros hemos procurado hacer exposiciones nuestras, nuestras o de muy poca compartir con muy pocos museos. Por ejemplo, bueno, pues un ejemplo que está muy bien es el de Morales, que ha sido el Prado nosotros y el Museo Nacional de Arte de Cataluña, ¿no? El MNAC. Pero normalmente nosotros hemos solido hacer exposiciones propias, que luego han ido o no han ido a otro sitio, o con otro museo, ¿no? Con otro museo que no nos interfiera mucho, es un museo. Madrid tampoco interfiere gran cosa, Sevilla tampoco, Barcelona, no más cerca, desde luego, ¿no? Pero, bueno. Tenemos estas exposiciones, perdón, que así un poco itinerantes, y luego la exposición permanente, pues, con los grandes cuadros, esos que van marcando un poquito la historia y con los grandes artistas, pero yo creo que lo más interesante tiene que ser lo que está guardado. No, está guardado, hombre, es muy interesante pues porque no se ve, pero lo mejor está como puesto, para ir buscando lo mejor por ahí, está ¿no? expuesto. Sí, pero también eso ya ha llegado un momento en el que ya no tenemos muchas cosas que buscar. Hemos buscado mucho en los últimos tiempos y hemos recuperado muchas cosas. Se han recuperado muchas cosas porque se ha hecho verdaderamente, bueno, pues un acceso sistemático a todo ese fondo y se han sacado cosas y se han estudiado. Pero yo no espero ya grandes cosas de lo que tenemos, o sea que no creo que haya muchas sorpresas. Y lo que está expuesto, desde luego, sí se puede considerar que es, pues no sé, es lo mejor. Hay muchas cosas buenas que están sin exponer, y sobre todo periodos. Por ejemplo, arte contemporáneo, que nosotros tenemos mucho, no podemos exponer por falta de sitio y porque el arte contemporáneo, como sabes, pues es muy proclive a las instalaciones que ocupan muchos sitios. Una obra de arte de antes pues ocupaba un trocito de pared, ahora ocupa una habitación entera, y eso que a mí me hubiese encantado el tener constantemente expuesto, porque tenemos cosas fantásticas, sobre todo de artistas vascos pues muy importantes de las últimas generaciones, pues tenemos que ir rotando, ¿no? A veces ponemos otra cosa, porque también tenemos, por ejemplo, pintura alemana, pintura austriaca, muy interesante, pintura italiana, que no nos permite la falta de sitio el poder tenerla
esto. Pero vamos, la selección que en un momento determinado puede estar expuesta representa un porcentaje muy alto de lo que pudiéramos decir que es lo más excelso, ¿no?, del museo. Yo antes, un 75%. antes le preguntaba por una adquisición, y de esta exposición permanente, ¿cuál es su cuadro favorito? Ay. Y hablo de cuadro, no de escultura. Sí, un cuadro, uno tiene que ser. Uno. Bueno, esto de nuestra colección. Sí, sí. A mí hay un cuadro que es el Rivera, el San Sebastián de Rivera, que me parece que centraliza todo un montón de pensamientos, de ideas y de estética y de todo de un movimiento concreto que es el barroco, ¿no? Ese es un cuadro extraordinario. Otro cuadro extraordinario es el Gauguin, por ejemplo, ¿no? Es un cuadro insólito dentro de las colecciones que ha podido haber en el Estado y que es maravilloso. Últimamente hemos comprado, últimamente, hace 3 años, el cuadro de Lucrecia, de Lucas Cranach, bueno, al que le tengo pues un particular afecto, entre otras cosas, porque se ha comprado en mis tiempos, ¿no? Entonces pues le tengo que eso ya le tengo que prohijar. Con lo que está cayendo. Sí, pero hay cosas muy hermosas además de estas, ¿no? A mí el que más me gusta es el de la Anunciación. ¿El de? La Anunciación, el del Greco. El de la Anunciación del Greco es espléndido, espléndido, por supuesto, claro que es un cuadro. Bueno, sí, podemos elegir muchas cosas, ¿eh? Sí. Eso es lo bueno. Pero eso es lo bueno, eso también es para animar a los visitantes, para que luego escojan entre todo lo que hay el que más les Yo a los visitantes les diría que los que han estado vuelvan, pero ellos ya saben lo que se van a encontrar, pero los que no han estado, que todavía habrá muchos, que un día vayan y se encuentren con que allí hay una realidad que les pertenece, que es suya y que es muy accesible. O sea, que en un museo no se puede tener la idea de que es una especie de sitio misterioso donde no entiendes nada de lo que está pasando alrededor. El arte es muy fácil de entender, es mucho más difícil la física atómica, ¿eh? Y bueno, y da resultados, o sea que ¿cómo no va a dar el arte? Que vayan y que se enfrenten personalmente, porque el arte está hecho para hablar a las personas directamente, ¿no? Ya sabemos que hay claves que son más cultas y que te pueden ayudar a entender las cosas de una manera más compleja, pero en una primera aproximación no necesitas nada más que enfrentarte con aquello y ver su belleza, que es obvia, lo que estás viendo ahí, lo que te interpreta de ti mismo. Sí, lo que te llegue ahí. Eso es. Hablamos del Día del Libro, pero también hay Día Internacional del Museo, es la semana que viene. Sí, exactamente, es el día 18, nosotros celebraremos el 16, y bueno, pues esto, se va a hacer una difusión, una entrada libre y esto, ¿no? Sí. Día del Museo, pues yo creo que está muy bien. Pues no sé si el día... esos señalamientos... Sí, aportan. Bueno, aportan, por lo menos para que haya un poquito de cola, sabiendo que son gratis, pero que el día 16 está convocada una huelga por las subcontratas. Sí. Bueno, ya veremos lo que pasa, sí. Eso no significa que no vaya a abrirse las puertas, ¿no? No, en principio no, claro, no, por supuesto. Es una cuestión, además, bueno, en el que el museo, obviamente bueno, pues puede tener consecuencias para el museo, pero que no es una negociación en la que intervenga el museo, es una sociedad a la que nosotros contratamos. Sí, son trabajadores de la subcontrata. Exactamente, por lo tanto nosotros ahí pues no tenemos nada que meros decir, receptores, claro. Un poco. Sí. Llegados a este punto, Javier Villar es director del museo desde el año 2002. Eso es. Pero un poquito el currículum, si me permite. Licenciado en farmacia y fue presidente del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya. Sí. Hasta aquí nos hemos ido de las ciencias a las letras. Bueno, volvimos a las ciencias de las letras y luego volvimos otra vez a las letras. Porque, bueno, inquieto, ¿no? Las historias, bien, sí, bueno, tampoco he hecho tantos trayectos, ¿no? O sea, entre unas y otras, pues, bueno, pues... A mí siempre me gustó la cultura y siempre he procurado llevar la mochila de cualquier otra cosa a través de una visión de la cultura. Bueno, pues he escrito,
cosas, he escrito poesía, he escrito libros, he escrito tal. Pero bueno, hasta el punto de que poeta y novelista, con medalla de caballero de la Orden de las Artes y Letras Francesas, Premio Euskadi de Literatura en 1991, Premio Relatos Cortos de la Ciudad de Irún en 1992, además de crítico e historiador de arte. Hombre, pues esto es un currículum impresionante. Bueno, que le habrá obligado a dejar el tema de la farmacia aparcado. Sí, aunque ya, como has dicho, pues fui presidente del Colegio Farmacéutico unos cuantos años y tuve una participación muy directa en la transformación de la farmacia cuando, pues en los primeros años de la democracia, de la que pues también estoy muy contento de haber colaborado a democratizar el sector sanitario y a tener unas relaciones más fluidas con las nuevas instituciones que se iban creando, Osakidetza, etcétera, que se creó pues justo cuando estaba yo de presidente del colegio, etcétera. O sea, fueron unos años también muy interesantes pues para democratizar estos sectores sanitarios que habían sido muy conservadores, ¿no? Y luego, bueno, pues enseguida volví a la cuestión artística y colaboré mucho con el gobierno vasco como asesor, etcétera, y haciendo exposiciones y tal. Bueno, y llegué aquí. Al hablando, museo de... Hablando. Y estas instituciones que son las que componen el patronato, que es el órgano gestor del Museo de Bellas Artes, Ayuntamiento, Diputación y Gobierno, y luego están los patronos privados, pero los patronos institucionales son estos tres, sí. ¿Y las reuniones que son un poco bueno, pues normalmente duras se hacen, o duras? No, nunca han sido duras, verdaderamente. En los 14 años que llevo ha habido un entendimiento grande, pues porque siempre hemos tendido a consultar las cosas, o sea, que tal, y hemos tenido una... Yo me he sentido siempre muy amparado en la política que he hecho, me he sentido muy amparado por las instituciones, y bueno, pues no ha sido... Lo que ellos me han pedido no ha sido nada distinto a lo que yo planteaba, ¿no? Entonces, pues ha sido muy fluida la relación y tengo que agradecerles verdaderamente un apoyo que se ha producido en todo este tiempo, ¿no? Por parte de ellos. Y yo creo que ha sido evidente también en cómo el museo pues ha evolucionado en estos años y cómo, volviendo a lo que reflexionábamos al principio, cómo se ha consolidado como una realidad fuerte dentro de la trama cultural, fundamentalmente, pero también de la trama cívica, ¿no? General. Yo creo que el museo participa ahora en la trama cívica mucho más de lo que participaba antes, y eso ha sido obra de todos, ha sido obra de la disposición que el museo ha tenido y desde luego del interés de las instituciones por protegerlo y por hacerlo prosperar, ¿no? ¿Cómo definiría, a qué nivel están los autores vascos en esto de la pintura y del arte? Hombre, el arte vasco yo creo que es un arte que se mantiene muy bien. Nosotros, hay, como todos sabemos, algunas personalidades relevantes, ¿no? Pero en términos generales se mantiene muy bien. De hecho, nosotros, es la mejor manera de demostrar esto es desarrollar en la exposición permanente el arte vasco en paralelo al arte internacional. Nosotros no hacemos unas salas de artistas vascos como si tuvieran que separarse de los núcleos centrales, ¿no? Bacon está pues al lado de Zumeta y cualquiera de, bueno, y Hockney pues al lado de Valerdi. No hay separación, estás viendo en una misma mirada, puedes estar viendo esto. Creo que lo tenemos suficientemente ordenado para entender que como el arte vasco, bueno, pues fue integrándose en diferentes movimientos. Pero quizás necesitaba una discriminación positiva, el dar un poco más empuje. No, bueno, a lo mejor es que le estamos dando, o sea, es decir, yo no les veo relegados, ni más empujados, ni menos. Están todos al mismo nivel y aquello se ve con coherencia, o sea, que no hace falta... Que resisten muy bien, quiero decir, la comparación. Pero los de antes mejor que los de ahora. Quiero hacer un poquito de historia de lo que es el arte. Todos.
los artistas vascos anteriores a la guerra civil, por ejemplo, y desde el impresionismo, pues funcionan muy bien al lado de Mari Cassatt, o al lado de otros pintores, de Gauguin, o al lado de Sérusier. Están juntos y no parece que chirrían, y o sea, que quedan tan mal. Y los contemporáneos, pues tampoco, tampoco explican una historia del arte, la explican, pues de una manera, yo creo que muy coherente y a muy buena altura. A mí eso de hablar del arte local, por ejemplo, cuando se dice es que son artistas locales, o sea, a mí es que me salen sarpullidos, porque, o sea, o eres bueno o malo, pero local, ¿qué significa? O sea, es que Miguel Ángel era artista local en Florencia, ¿no? Y Leonardo. Ya, lo que pasa que, bueno, se está haciendo en cualquier otro aspecto de, digamos, no sé, de la cultura. Pues no se debía. Lo que yo definía un poco como discriminación positiva. Ya, no. Por ejemplo, lo enfoco de otra forma, artistas mujeres. La mayoría de los artistas de las obras que están en el museo son de hombres. Hay muchas mujeres expuestas, ¿eh? ¿Qué tanto por ciento? ¿Qué tanto por ciento? ¿Y qué tanto por ciento de mujeres artistas hay con respecto a hombres en un museo que empieza en el siglo XIII? Sí, eso, es que es claro, contemporáneo, pero para atrás. Es que esa acusación no es buena, porque no es cierta. No es cierta porque nosotros tenemos expuestas y hemos hecho exposiciones, ¿cómo se llama? Por ejemplo, obras invitadas con mujeres. Hemos hecho una exposición como la de, claramente, feminista además, como Kiss Kiss Bam Bam. Están expuestas Maripuri Herrero, está expuesta Isabel Baquedano, está expuesta Susana Talayero, que por cierto está exponiendo ahora una exposición particular. Lo que pasa es que por desgracia, en la historia del arte hasta el siglo XIX las mujeres aparecen con cuentagotas, con cuentagotas. Y aparecen mujeres muy importantes, Sofonis Manguísola, o aparece la Tintoreta, o esto, ¿no? O sea, hay mujeres espléndidas, artistas espléndidas. El siglo XIX es cuando aparecen, ¿no? Pero nosotros también tenemos una representación de una mujer del siglo XIX que no tiene muchos ya me gustaría, ¿cuántos museos españoles tienen una obra de Mari Cassatt, por ejemplo, o de alguien, o de Berthe Morisot, que nosotros no tenemos, pero a ver quién tiene, de las mujeres impresionistas, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que, por supuesto, todo se puede mejorar, y de hecho, pues este año traemos a Esther Ferrer a hacer una performance, y claro que vamos a insistir, pues por convicción, vamos a insistir en mujeres artistas. Pero la culpa no es nuestra, la culpa es de todo un sistema histórico que ha postergado a la mujer. Sí, bueno, en este aspecto y en otros. El Javier Biar, turista, es el que va de museos, ¿no? Cuando es turista, ejerce de turista. Yo cuando soy turista, mira, o sea, pues no siempre, o sea, eso es lo que te pide el cuerpo, lo que te pide el cuerpo. He estado en Viena este fin de semana, porque fui por una cuestión familiar. Entonces te voy a decir lo que he visto. He visto el edificio de la Secesión, que tiene ese gran mural maravilloso de Klimt. He visto el bar de Los, el bar modernista de Los, que es un hito para el movimiento moderno, ¿no? Que es uno de los grandes es un turista cultural. Y he visto la tumba de Sisi. Bueno, que no es que tenga mucho interés artístico, pero bueno, pero tiene interés cordial. No, los cementerios se están convirtiendo también en centros culturales. Bueno, el cementerio de Viena es maravilloso porque esta vez no lo he visitado, pero en algún otro momento sí, pero allí están Beethoven, está Schubert, está Brahms. Y repartido por no se sabe dónde está Mozart incluso. Entonces ya un poquito para finalizar, la novedad que tenemos prevista ya para este año es la que ha comentado en octubre, y alguna otra que... Sí, ahora tenemos una exposición de hiperrealismo, escultura hiperrealista, que yo creo que va a ser extraordinaria, que va a ser muy llamativa porque son unas piezas
fantásticas en cuanto a la realidad y todo esto, ¿no? O sea, esa cuestión de la percepción, del engaño, o sea, es toda una filosofía en torno a muchas cosas. ¿Y esa exposición cuándo podremos verla? Pues ahora empezaremos el 6. El día 6 sustituye... bueno, es que sustituye a Morales. A Morales, pero estas son esculturas, ¿no? Estas exclusivamente de esculturas. Hay ya unos cuadros de hiperrealismo. De cuadros ya hicimos, de cuadros hiperrealistas hicimos hace un par de años. Y viendo que había funcionado muy bien y que a la gente le interesaba, pues pensamos, ¿por qué no completamos ya la visión del hiperrealismo pues haciendo escultura? Y ahora empezamos con la escultura. ¿Y ya preparado para la Aste Nagusia esa exposición? Esta va a estar en la Aste Nagusia, sí, claro. Seguirá en la Aste Nagusia, sí. Y luego haremos al final de año, en octubre, una antológica de Carmelo Ortiz del Guea. Pues siempre solemos hacer un artista vasco, porque hay que ir haciendo historiografía de los artistas vascos. Y este año hacemos de Carmelo Ortiz del Guea, una gran antológica. Esas serán las próximas citas y además hablemos un poquito pues, de lo más pragmático. El precio es 7 euros, pero hay muchas posibilidades de entrar gratis también. Claro, muchos. Hay colectivos, muchos colectivos que entran gratis. Por ejemplo, entran gratis, pues eso, estudiantes de 25 hasta 25 años, gente que esté en paro, personas mayores y todo eso. O sea, hay muchos colectivos. Estos últimos años hemos estado recibiendo el 65% de los visitantes del museo gratuitamente. O sea que yo creo que es una cifra muy importante. Pero así no hacemos caja. No hacemos caja, pero hacemos una labor social que es imprescindible, culturalmente. ¿Y eso lo determina también la Ley de Museos de Euskadi o no tiene nada que ver en este sentido? No, eso es... pues no sé qué es, pero lo hacemos. No, sumando colectivos, y como la gente se vuelca en los miércoles, que es el día gratuito, pues espontáneamente pues hemos llegado a esas cifras. Yo tengo que confesar que estoy orgullosísimo de estar en unas cifras de acogida gratuita de ese orden. Bueno, ya sé que la caja pues no funciona, pero es que los museos no están para hacer caja. Eso es, la función de un museo no es precisamente la de están hacer para unas ser cuentas sostenibles, por supuesto, pero no precisamente para hacer caja. Y otra exposición que te voy a decir también, que es la que empezará el año 17, que es Renoir. Una gran exposición de Renoir. No he querido decir, porque algunos los desconozco, algunos de los autores que ha citado, pero no ha citado Kandinsky, y a mí ese me gusta. No, pero Kandinsky Kandinsky es ha estado en el Guggenheim maravillosamente representado, y el Guggenheim tiene hombre, lo que tenemos que procurar es no interferir. O sea, yo no pensaría nunca hacer un Kandinsky cuando el Guggenheim tiene 200 cuadros de Kandinsky en propiedad. El Guggenheim Nueva York ya han hecho exposiciones de Kandinsky maravillosas. No sería, es decir, no tendría ningún sentido, ¿no? Al fin y al cabo es el mismo dinero de los contribuyentes. Hay que pensar un poco en distribuir la cuestión. Procuramos hacer cosas que pienses que no se van a hacer allí, y lo mismo ellos supongo que piensan esto, ¿no? O sea, hay que complementarse, lógicamente. Para ser director de un museo hace falta vivir la cultura también, ¿no? Hombre, yo creo hace falta entusiasmo, porque también tienes malos momentos, o sea, bueno, incluso también tienes buenos momentos, pero hay que tener mucho entusiasmo, pero ese entusiasmo, pues mira, o se tiene o no se tiene, y si se tiene, pues mira. Bueno, son 14 años ya como director del museo, yo creo que las espaldas también tienen que estar un poco cubiertas, ¿no? También, para lo bueno y para lo malo. Sí, por supuesto que vas acostumbrándote a cosas y tienes otra manera de relacionarte con los conflictos, pero el entusiasmo no te tiene que abandonar, porque si no tienes entusiasmo, por muchas espaldas, ya, también es verdad. No te sirve para nada. Javier Viar, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo, y una gran labor la del museo. Animamos a todos los espectadores a que acudan. Eso merece la pena. El miércoles es gratis, aunque el lunes sea el día del museo. Pero todos los miércoles son gratis. Todos los miércoles son gratis, que ya no va a haber colas, pues siendo todos los miércoles. Exactamente. Es que nos decía mucha gente, es que el día que es gratis hay mucha cola. Bueno, pues no tanta, no pasa nada, no hay mucha cola, no. Eso
No es verdad. Hay que aprovechar. Hay, casi nunca se suelen formar colas molestas, ¿eh? En cualquier caso, se forman más colas en muchas pescaderías que en el museo. O sea, ojalá se formasen más grandes ojalá, en el ¿verdad? museo. Pero ya que estamos, o sea, sí, en el mundo occidental estamos acostumbrados a hacer cola para todo. Hasta para los helados. Y bueno, y si no, darse una vuelta por la zona, el entorno en el que está situado el museo. El entorno es maravilloso, pero que no me digan que hay que hacer cola para entrar al parque. No, por eso. Entonces, que aprovechen y unos minutos hay que destinarlos. Exactamente. Además, siempre hay horas que son muy fáciles de acceso, pero vamos, en general no se suelen producir unas aglomeraciones tremendas. Ojalá se produjeran, pero ojalá. No sé. Bueno, tampoco ojalá, porque la gozada es ver un museo holgadamente. Eso de ver un museo con 7 turistas por delante y que al final no sabes si estás viendo un cuadro o una gorra, pues tampoco es o sea, la visita al museo tiene que ser fundamentalmente satisfactoria, ¿no? Eso es. No. A lo dicho, reitero las gracias. Gracias a ti. Esperemos que pronto podamos contar con su presencia de nuevo aquí. Cuando quieras. Gracias también a todos ustedes. Mañana también tenemos un tiempo que lo vamos a destinar, ya se lo avanzo, a la alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo. Les espero. Chao.